Ellas sí andaban muy juntas, se iban a trabajar, venían, salían, bailaban. Y para donde iban, mira que esto, mira manita que lo otro, mira que para allá, mira que... O sea, son muy unidas. Mi nombre es Solángel Cabeza Rivera. Yo soy la hermana mayor. Él tenía el juego sexual con ambas. Karime me lo admitió, sí. Soy Carlos Arturo Torres Rodríguez y soy cuñado de Alfredo Pombo Padilla. Como ellas andaban juntas, desde un principio siempre han querido meter a mi otra hermana, pero ella no tiene nada que ver ahí. Yo de Karime no sabía nada. Me crea la curiosidad cuando él desaparece, que veo el desespero de mi familia. Señor sargento, la vida que yo vivía con ese señor no era vida. Ese señor para mí era un martirio. En la cama se hacía lo que él dijera. Él me colocaba un cuchillo en la garganta. Lo que él dijera, por donde él dijera y por donde él quisiera. Yo soy el intendente Fabio Alberto Hernández. Si ella le hubiera hecho algo, ella se pusiera nerviosa, pero no, ella está tranquila. Yo soy Arabel Rodríguez Guzmán, yo era la inspectora de policía del corregimiento de Campeche. Ninguna mujer pulcra de buenos principios se presta para quitarle el marido a su hermana. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. ¿Quién y por qué mataron a Alfredo Padilla? Esa era la persistente pregunta de todo el mundo en Campeche Atlántico en septiembre del 2012. Era un comerciante exitoso y aparentemente no tenía enemigos. Para las autoridades era un enigmático asesinato, pero estaban empeñados en encontrar al homicida u homicidas. Lo que más llamó la atención era el sitio donde lo encontraron. Esta noche, Alejandra Rodríguez nos cuenta la extraña historia bajo el mismo techo. Campeche es un pequeño corregimiento del departamento del Atlántico donde la frescura de su gente contrasta con el inclemente calor que se siente hasta en la sombra. Campeche está allí, en medio de la nada, a veces imperceptible. Los días en este pueblo casi siempre son muy tranquilos. Por eso sus habitantes nunca olvidarán la historia de estas dos hermanas. Ellas para todos los lados iban juntas, si vamos a bailar, si la otra tiene una situación mala, la una con la otra. Siempre han estado juntas, como si fueran gemelas. Karina Rivera habla de sus dos hijas, Wendy Cabezas y Karime Gómez, dos jóvenes que siempre descrestaron por su espontaneidad y alegría. Ella y yo somos las más apegadas. Para todos lados salíamos, para todos lados, como que nos vestíamos igual, todo. Siempre nos preguntaba que si éramos mellas, que cuál era la mayor, que por qué éramos tan igualitas así. Solángel Cabezas, la hermana mayor, recuerda que ellas siempre vieron la vida casi desde el mismo ángulo.
se iban a trabajar, venían, salían, bailaban. Y para donde iban, mira que esto, mira manita que lo otro, mira que para allá, mira que... O sea, son muy unidas. La vida no fue amable con ellas. Tuvieron que trabajar desde muy pequeñas y enfrentar la maternidad a temprana edad. Pero hasta esos problemas las unieron muchísimo más. Por decir, los niños, no está la mamá, pero está la tía, que es como si fuera la mamá. Ya, que si compró un helado, lo compró para todo. No es que no, que porque la mamá no está, yo no me voy a comprar para mis hijos, no, para todo. Karime y Wendy siempre compartieron todo. Las alegrías, las tristezas, los momentos duros, la juventud. Todos compartieron, ¿no? Que no tengo jean para salir, ponte el mío. Que no tengo sandalias, ponte las mías. Y así. Ya adultas, Karime y Wendy se dedicaban a vender dulces en los buses que salían del pueblo rumbo a otros corregimientos del Atlántico. Una jornada de trabajo era de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde que llegábamos acá a la casa. En ese tiempo vendíamos bocadillos, galletas, o sea, lo que estuviera en promoción. La relación de Wendy y Karime parecía a prueba de todo, pero siempre llegan situaciones que llevan a los hermanos, aun cuando se aman, a tomar caminos diferentes. En marzo de 2011, Wendy conoció a Alfredo Padilla, un comerciante de la región que vivía en Sabana Larga, un pueblo aledaño a Campeche. Cuando yo me enteré, ¿no? Que eso es un novio, bueno, un novio. No me interesó si era viejo, era feo, si no, ella lo quiso así, bueno, problema de ella. Alfredo era un hombre 20 años mayor que Wendy, pero esto no importaba porque parecía ser una buena relación. Sí, yo lo veía así, un hombre como callado. Alfredo se enamoró perdidamente de las curvas y la juventud de Wendy, y ella a su vez encontró en él un apoyo para sacar adelante a sus 3 hijos. ¿Él le ayudaba económicamente a Wendy o...? Sí, le colaboraba. ¿Y usted qué opinaba de eso? ¿Estaba de acuerdo? Ajá, como cuando uno es madre soltera y consigue una pareja, se supone que es para ayudar. Sí, claro. Bueno, entonces, ahí estaban. Que él me da, yo le doy. Alfredo era un hombre callado. De hecho, Wendy era la primera relación que se le conocía en su casa, según recuerda Martín Pombo, su hermano. Ellos mantuvieron una relación aproximadamente como de 2 años. ¿Y cómo era esa relación? Amorosa. Entre 2010 y 2012, Alfredo y Wendy consolidaron su relación y vieron un noviazgo relativamente tranquilo. Arabel Rodríguez era la inspectora del pueblo y conoció de cerca a la pareja. Él estaba enamorado de ella. Usted quería vivir con ella. Él le compró una lavadora, le trajo un colchón y esas cuestiones así. Alfredo Pombo era un hombre de 51 años muy reconocido aquí en Sabana Larga, Atlántico. Era un comerciante hábil, pero de pocas palabras. Un hombre intachable. Pero hasta el más intachable de los hombres siempre guarda un secreto. ¿Cuáles serían los misterios que escondía Alfredo? Según su hermana y mejor amiga, Alfredo no era el hombre bueno que todos creían. Como tú sabes que todo al principio es bonito, yo lo veía, o sea, una persona normal. Pero ya después, cuando la cosa se fue como que deteriorando y se fue dañando la cosa, yo le decía de que cómo es que, de que no estuviera con él, de que no le hablara más. Según relata Karime, Alfredo era un hombre bastante celoso y posesivo. Había notado de que ella le tenía miedo porque así como te digo, que cómo es que ella cuando lo veía se escondía, que ella, muchas personas siempre le decían que por qué ella se escondía, que por qué, y que también cada vez que lo veía él cambiaba de color y eso ya.
Karime y Wendy siempre se caracterizaron por compartir sus juguetes, sus alegrías, hasta el trabajo. Pues bien, ese comportamiento también se trasladó al plano sentimental. Las dos hermanas terminaron compartiendo a Alfredo. Carlos Torres era el cuñado y mejor amigo de Alfredo. ¿Qué supo usted de la relación de Alfredo con Karime? No, esos encuentros sexuales tenía conocimiento que eran por intereses lucrativos. Él le aportaba algo de dinero a ella y posteriormente en el momento tenían su relación. La relación con ella fue posteriormente, sí. Después que la veía llegar allá a la casa. Yo a veces estaba allá en la terraza de la casa y él se presentaba con alguna de las dos. No fue nada serio, no, sí, informal totalmente. Y nosotros acá los familiares no teníamos la buena imagen de ella. El secreto que Karime le estaba guardando a su propia hermana solo tenía una explicación. Muchas veces la necesidad, como dicen por ahí, tiene cara de hereje. Muchas veces, ella, si ustedes vieran dónde vivían, ellas vivían en unas condiciones muy precarias. Demasiado la necesidad, y usted sabe que muchas veces ambas con criaturas levantando niños, madres solteras. En fin, también uno se pone en el pensamiento de ella. Wendy no sabía que su novio le estaba siendo infiel con su propia hermana. Mientras tanto, la familia de Alfredo rechazaba su comportamiento. No les parecía aceptable que estuviera jugando con las dos hermanas, y más aún cuando no tenían las mejores referencias de Karime. ¿Por qué no tenían buena imagen de ella? Pero ya sabíamos de su andanza. No tanto por su oficio en los buses, porque el trabajo no es deshonra, sino que sabíamos que ella tenía otros pretendientes nosotros acá en la familia. Y eso se lo hacíamos ver a él. Ve, no, esta muchacha no es la mujer para ti. Pero como era una muchacha joven, salamera, picaresca, él eso le fascinaba de su comportamiento. Él era una persona testarruda en eso. La hermana mayor, tengo entendido, y mi esposa, mi señora, la otra hermana, ellos la hacían ver, mira, esta relación a ti no te conviene, tú no. Sin embargo, él persistía, y como era una persona adulta, tú sabes que. Karina, la mamá de ambas, también estaba en una encrucijada. Ya a sus oídos habían llegado los primeros rumores que hablaban de cierta cercanía entre Karime y su yerno. Como el señor tenía una moto, si se la encontraba por allá, bueno, Karime, vamos para llevarte. Alfredo, lléveme a tal parte. El señor, ¿para qué? No puedo decir que siempre hacía caso. Que no sé si eso será verdad o será mentira. Pronto esos rumores de la relación entre Karime y Alfredo llegaron a oídos de Wendy. Por supuesto, los reclamos no se hicieron esperar, pero su novio y su hermana negaron absolutamente todo. Sin embargo, Wendy y Karime se distanciaron un poco. Ya se había sembrado un manto de duda que no permitiría que las cosas fueran como antes. Alfredo Pombo estaba en una encrucijada. Básicamente tenía que decidir entre las hermanas Wendy y Karime. Tenía que escoger entre esos dos tentadores caminos. Una decisión muy importante de la cual dependería el desenlace de esta historia. Alfredo no se había decidido. Por un lado estaba Wendy, quien había sido su novia por mucho tiempo. Una mujer dulce y comprensiva. Ella es una gran persona. Ella no da lo que no tiene. Ella, si llega alguno que tiene hambre y ella nada más da su comida, ella la regala. Es una chica alegre. Siempre desde pequeña le gusta colaborar mucho. Siempre. Y Karime. Siempre le ha gustado la fiesta, el libertinaje. Ella siempre le ha gustado andar para allá, para acá. Ella no.
De esa relación fuerte y consistente de las dos hermanas que compartían todo y se apoyaban en los buenos y malos momentos, ya no quedaba mucho. Aunque Karime le negaba a su hermana Wendy que no tenía una relación con Alfredo, esos amoríos nunca terminaron. Él tenía las relaciones con Karime, no la había dejado. Él tenía el juego sexual con ambas. Pero entonces no era tan tímido. Si era si era una persona tímida, de pronto quiso ver irresponsabilidades. O sea, como son personas que no, quieren tener sus aventuras. Karime, según la familia de Alfredo, se negaba a terminar la relación porque lo que ella realmente quería era quitar a su hermana del camino. El 19 de septiembre de 2012, la gente de Sabana Larga estaba preparándose para el fin de semana de amor y amistad. Alfredo le avisó a su familia que iría a celebrar con Wendy. Fue invitado el jueves, Día del Amor y la Amistad, para allá, para Campeche. Él fue con la disposición de pasarse el fin de semana. Pasó el fin de semana con Wendy en Campeche, donde ella tenía su casa. Según ella, estuvieron en las celebraciones del pueblo y él se regresó el domingo a Sabana Larga. Sin embargo, a su casa nunca llegó, por lo que la familia empezó a alarmarse. En ese momento, nadie sabía dónde estaba Alfredo Padilla. Nunca sospecharon que aun cuando se encontraba desaparecido, estaban muy cerca de encontrarlo. Ya regresamos. Las autoridades tenían a las hermanas Wendy y Karime Cabezas en la mira. Su comportamiento era extraño, esquivo. ¿Tendrían algo que ver con la desaparición de Alfredo Padilla? Ellas hacían todo juntas desde que eran niñas. ¿Será que conspiraron también para matar a Padilla? Continúa la investigación de Alejandra Rodríguez bajo el mismo techo. Alfredo estaba desaparecido. Su familia lo estaba buscando por cielo y tierra. Lo buscamos y nada. Y toda la búsqueda se emprendió para Campeche. Y como él había sido invitado para allá salimos. Marta Pombo, hermana de Alfredo, sentía que algo no estaba bien. Sabía que su hermano no tenía la costumbre de desaparecerse de esta manera. La gente le decía que tal vez estaba en alguna parranda, pero ella no lo creía. Pues yo me desesperé mucho. Era como mal pensamiento ya. Ya uno no pensaba ya nada bueno en esos momentos. Arabe Rodríguez, por ser la inspectora del pueblo, se hizo cargo de la investigación de la supuesta desaparición de Alfredo. Como yo era la autoridad, pues podía acercarme hasta la casa de ella y observar en el patio si había algún... Pero yo vi que todo estaba normal, pues, y me regresé. No había muchas pistas, así que fue directamente a las dos mujeres con las que él supuestamente tenía una relación amorosa. Primero, uno de sus hombres habló con Wendy. El sargento que estaba en ese momento acá, que había conversado con ella, me dice, no, ella está muy tranquila. Ella me dice que lo acompañó a coger el bus. Me decía, vea, si ella le hubiera hecho algo, ella se pusiera nerviosa, pero no, ella está tranquila. Karime, por su parte, aseguró que ese fin de semana no se había encontrado con él. Yo no estaba acá en el pueblo, yo estaba en Baranoa, estaba entregando unos papeles de Familias en Acción y yo me sorprendí porque yo no sabía nada. Pero la familia de Alfredo no creía en la versión de Karime. ¿Qué sabía usted de Karime? No, una muchacha muy agraciada, muy elegante, pero buena para la maldad. Los días empezaron a pasar y Alfredo no daba señales de vida. Entonces el investigador del CTI de la Fiscalía, Wolfram Estrada, asumió esta investigación. ¿Qué hipótesis manejaban ustedes en ese momento? Hasta ese momento no se tenía ninguna hipótesis porque sencillamente se hablaba de la desaparición del señor.
Pero ni en los hospitales ni en medicina legal se sabía nada de Alfredo. Entonces la fiscalía retomó nuevamente las entrevistas. La primera en colaborar fue Wendy. Se procede a abordar a Wendy, a indicarle pues para que rindiera una entrevista. Efectivamente, Wendy asiste a la entrevista y con base en esa entrevista pues pude notar que ella estaba pues muy tranquila. Era una persona que no mostraba nerviosismo alguno y en la entrevista indicó que estaba dispuesta a dar la información y a permitir el ingreso a su inmueble. Por sugerencia de la misma Wendy, la fiscalía procedió a hacer un registro de rutina en su casa para buscar alguna evidencia. Sin embargo, no encontraron nada. La fiscalía ya estaba al tanto de la relación clandestina entre Karime y Alfredo, así que procedieron a hacerle a ella las mismas preguntas que le hicieron a Wendy. Karime también indica de que pues ella inicialmente pues mantenía una relación muy poco fluida con el señor Pombo. Alfredo pues como prestaba ciertas cantidades de dinero, a ella le facilitó 180.000 pesos. Alfredo comienza a cobrarle de manera insistente. Pues manifiesta ella en la entrevista que todo llegó hasta el punto de que él la acosaba, la perseguía, le hacía pasar vergüenza en la calle, cobrándole el dinero. Y pues por último le propuso se acostara con él para poder pagarle ese dinero. Y efectivamente ella indica de que fue tanta la insistencia y la presión que él ejercía que accedió a esas relaciones sexuales. Es decir, el señor Pombo estaba con Karime y a su vez también estaba con Wendy. Correcto, así es. Karime, según el investigador, contó también en su declaración que Alfredo era un hombre posesivo y que varias veces la había amenazado, que tuvieron muchos problemas. En realidad, Karime habló con rabia. Karime al momento de rendir la entrevista hacían notar de Alfredo una persona que las perseguía o que la forzaba mucho a ambas hasta que lograba su objetivo, de acuerdo con ellas. En la mayoría de los casos de desaparición, los primeros sospechosos son las parejas sentimentales. Son estas personas cercanas quienes las autoridades fichan inicialmente para llegar al paradero de la víctima. Pero en este caso, Alfredo tenía dos relaciones. ¿Sería que alguna de estas dos hermanas sabía lo que realmente le había pasado a Alfredo? La investigación parecía estancada. Ya se iban a completar 5 semanas de la desaparición de Alfredo cuando una llamada hecha a mediados de octubre de 2012 dio una primera pista. Y esa primera pista le llegó a Carlos, su cuñado. Es cuando recibo la primera llamada del informante. Vea, usted que es del finado, yo me hice pasar como hermano, ¿sí? Él es bueno, tu hermano no lo busquen más porque su hermano, estas muchachas los mataron. Aquel informante anónimo aseguró que vio a Alfredo la noche que desapareció, que el comerciante estaba en la casa de Wendy y Karime, quienes vivían juntas en Campeche. ¿Y el informante qué decía? Que él estaba haciendo una necesidad fisiológica en la noche, en el peso de la noche, entre 10 y 11 de la noche. Y él oía unos quejidos, unos lamentos, pero mínimos. Y eso le llamó la atención porque el peso de la noche estaba en silencio. Pero él oía eso leísimo. Y él ve cuando arrastran a la persona. Carlos le sacó más información al supuesto informante. Le preguntó quién exactamente había hecho todo esto. Él dijo que la mujer que vio era alta y morena. Esto le dio más credibilidad porque tanto Wendy como Karime eran así. ¿De cuál de las dos hermanas se trataría? Pero eso no fue lo único que aseguró el anónimo informante. También le dijo a Carlos que después de que la mujer golpeó al hombre, lo arrastró hasta un hueco para enterrarlo. Lo primero que hizo Carlos fue acudir a donde el investigador del CTI. Con esta información, la fiscalía decidió inspeccionar de nuevo la casa de las hermanas. Cuando llegaron, Wendy les abrió la puerta. En esa primera visita, ¿qué dijo Wendy o cuál fue su actitud frente a la investigación? Pues Wendy se vio muy pasiva, no se notó desesperada, no se notó
de pronto que estuviera efusiva, nada de esas cosas. O sea, no mostró nada ajeno a sentirse, o sea, honestamente me hizo desconfiar más la tanta calma que ella sentía ante nuestra presencia. Porque pues sí estaba muy calmada, muy relajada, sentada en una mecedora con su bebé. Cuando llegamos al sitio, notamos que esta parte había sido ampliada últimamente. Notamos que por la madera observamos el espacio y la demarcación de la naturaleza. Y eso es la que hace notar que aquí el terreno fue recientemente trabajado. Remodelado. Correcto. Entonces, pues, al notar eso, lo primero que hicimos fue imaginarnos que este podía ser el sitio de la que la persona inicialmente había dicho. Y comenzamos a buscar la placa o plafón de cemento que habían hecho donde podía estar él enterrado en la parte de abajo. Sí. Notamos que pues no había tierras, no habían tumultos, no había nada. Y procedimos en la mitad de este espacio a realizar una excavación. Cuando estábamos haciendo esa excavación notábamos raíces de los árboles y pues llegamos hasta unos 50 centímetros aproximadamente y encontramos más raíces. Eso nos dio a entender de que el terreno no había sido removido. Los investigadores cuestionaron la veracidad de lo que estaba afirmando aquel anónimo. Por eso la Fiscalía seguía considerando esto como una desaparición y no un homicidio. Aún no había un cadáver. Carlos estaba perdiendo la esperanza, pues la información que le habían entregado no había servido para nada. Entonces se perdió la credibilidad. Ya yo me dijeron, el verdadero asesino no está ahí. Yo no sé por qué tú crees. En un momento determinado, el Tomuro trató como de guindar los guayos. Le dije, no. Sospechando que la Fiscalía no consideraba la desaparición de Alfredo como un caso urgente, Carlos siguió buscando información por su lado. A principios de noviembre de 2012, casi 2 meses después de la desaparición de su cuñado, se enteró de otro dato importante. Hay otra persona que fue muy clave, demasiado, inclusive fue más clave que el informante. A Carlos, un amigo cercano le contó que un joven de la región había sido contratado 15 días antes de la desaparición de Alfredo para hacer un hueco en el piso de la casa donde vivían Wendy y Karim. ¿Un hueco?, se preguntó Carlos. Esa información encajaba perfecto en el dato que aquel anónimo informante le había entregado diciendo que Alfredo había sido arrastrado hasta su propia tumba. Carlos buscó el supuesto obrero y cuando lo tuvo enfrente le preguntó. Pero digan, ¿usted hizo una posa? No, sí, yo la hice. ¿Y dónde la hizo? No, la hice dentro del cuarto. Se trataba de un joven del pueblo que le contó a Carlos pormenores de su trabajo en la casa de Wendy y Karim. Supuestamente le dieron 20.000 pesos, imagínese usted. Y posteriormente Karim me amenazó al muchacho. Ella para presionarlo dijo, cuidado, tú vas a decir que tú hiciste una posa, porque tienes problemas con nosotros. Las autoridades se reunieron con el obrero que supuestamente había hecho el hueco en la casa de Wendy y Karim. Les parecía mucha coincidencia que este testimonio confirmara la versión de aquel informante anónimo que decía que Alfredo estaba enterrado en aquella casa, pero no podían llegar a ninguna conclusión prematura. Y le solicitamos al fiscal ordenar un allanamiento. En ese mismo informe se solicitó sábanas de llamadas entrantes y salientes porque queríamos establecer qué tanta relación hubo entre Wendy y Karime para los días en que ocurrió el hecho. El allanamiento a la casa de Wendy y Karime fue autorizado el 16 de noviembre de 2012. Hasta allí se trasladaron varios investigadores. La diligencia fue atendida por el papá de Wendy porque ninguna de las jóvenes se encontraba en la casa. Los investigadores fueron muy prudentes sobre las razones del nuevo allanamiento, pues temían que si alguna de las dos era culpable, huyera. Porque fue un operativo mancomunado, estuvo el ejército, estuvo también la policía, estuvo el CTI y estuvo la SIJIN. Eso acordonaron todo para el operativo, fue como ya todo el mundo sabía que ya las coordenadas estaban dadas. Los investigadores cavaron justo en el lugar que el joven obrero había señalado.
¿Será que por fin iban a encontrar alguna nueva evidencia? Pero las autoridades saben que muchas veces la información que reciben tiene el propósito de despistarlos. ¿Será que en el sitio donde han buscado insistentemente encuentran el cuerpo de Padilla? Ya regresamos. Dos hermanas que se involucraron con el mismo hombre. El hombre desaparece y las hermanas dicen que no tienen ni idea de dónde estaría Padilla. Pero la policía tiene una pista. Ahora sospechan que podría estar enterrado en la casa de las hermanas. Tenían que averiguarlo. Así concluye la investigación de Alejandra Rodríguez bajo el mismo techo. Los investigadores empezaron a buscar con mucho cuidado en el punto que el joven obrero había indicado. Efectivamente, pues se comenzó la excavación y comenzamos a notar que habían zapatos, que había pedazos de tela. O sea, eso notaba que allí el terreno ya había sido excavado. Así lo indicó el antropólogo. Aquí hubo excavación ya. Y ya a la 1 de la tarde comenzamos a sentir el olor putrefacto. Durante toda la diligencia, los investigadores extrañaron la presencia de Wendy y Karime. Aunque todo el pueblo sabía que la policía estaba en su casa, ellas nunca llegaron. Su familia decía que estaban en un pueblo aledaño haciendo diligencias. Durante 8 horas excavaron en este punto de la casa. Los investigadores sentían que algo escondía este terreno. Finalmente, hacia las 10:30 de la noche y 3 metros bajo tierra, encontraron el cadáver de Alfredo Pombo. Efectivamente, a la 1:30 exactamente se hizo la última y allí se encontró el cuerpo. Comenzó el trabajo arduo entonces para nosotros porque había que sacarlo completo. La familia de Alfredo, que estaba en el lugar aguardando razones de la fiscalía, fue llamada para corroborar si se trataba o no de él. Lamentablemente era el mismo hombre desaparecido hace más de 2 meses. ¿Qué siente usted cuando se entera de la muerte de Alfredo, que no estaba desaparecido sino muerto? La verdad, un dolor muy grande. No comía, no dormía, muy grande. Inclusive aún lo estoy sintiendo. Su imagen no desaparece de mi pensamiento. Según medicina legal, Alfredo llevaba cerca de 2 meses sepultado 3 metros bajo tierra, en una improvisada tumba de cemento y arena. ¿Por qué las autoridades no se dieron cuenta de que Alfredo efectivamente estaba ahí sepultado si ya habían estado en la casa? O sea, todo es porque no teníamos la ubicación exacta y había una pista que no coincidía, y era el hecho de que había un plafón o un concreto. Y efectivamente, eso era lo que íbamos buscando la primera ocasión cuando se llegó hasta el hueco. Ahora Wendy y Karime tenían que explicar la presencia de ese cadáver en su casa. El mismo día de la diligencia, la fiscalía encontró a Karime allí mismo en el pueblo. Lo primero que aseguró es que no tenía ni idea del paradero de su hermana. Di la cara allá en la fiscalía para que ellos me preguntaran todo lo que tenían para preguntarme. Después de entregar su versión, Karime se fue para su casa, pero permaneció fuertemente vigilada por la policía mientras su hermana aparecía. Ese día Wendy no apareció, por lo que la policía empezó a buscarla para hacerle el mismo interrogatorio que a Karime. Solo hasta la tarde del siguiente día, Wendy se comunicó con este policía, el intendente Fabio Hernández. A mí llega y me entra una llamada al teléfono. Es Wendy. Wendy dice: sargento, yo no estoy huyendo. Yo me quiero entregar, pero no me entrego en Campeche. Venga a Baranoa para que hablemos. El sargento se fue hasta Baranoa y allí lo estaba esperando la mujer.
se dejó esposar y en privado le contó lo que, según ella, había pasado. De forma inmediata, Wendy aceptó que ella había asesinado a Alfredo. Me dice ya a mí, entonces yo fui a Barranquilla, compré el matarrato. Me comenta ella que él llegó, se sentó y le dijo a ella que tenía calor. Él se fue a cambiar de ropa. Mientras se cambiaba, ella le echó eso en el vaso, le echó la gaseosa y él se tomó el vaso de gaseosa. Me dice ya a mí que eso fueron fracciones de segundos, de cuestiones de minutos. Cuando él se toma eso, a los 2 minutos le dice él a ella, Wendy, me siento mal. Wendy, según relató Hernández, esperó pacientemente a que el veneno hiciera efecto. Como a los 5 minutos me dice Wendy que el señor cayó y enseguida murió. Ella me dijo que no le dio miedo, siguió viendo televisión. A eso de las 12 de la noche, cuando calculó que ya no había nadie en la calle, ella lo sacó y lo arrastró hasta el patio. En el patio ya tenía el pozo. Wendy aseguró que ella le pidió a un obrero hacer un hueco planeando enterrar allí a Alfredo después de envenenarlo. Esa noche, después de que el hombre empezó a agonizar, dice de que pues le quitó la ropa, que sí se quejaba, que sí gemía mucho, no tuvo escrúpulos para indicar esa parte, hasta en la posición inclusive en que él cayó. Además de esa situación, ella indica que la ropa que estaba allí, ella la quemó, igual que las pertenencias, celulares, el dinero que pues eran 35,000 pesos que ella dice haber tenido en el bolsillo, ella lo retiró y se lo llevó. El restante pues lo quemó. Desde la 1 de la mañana comenzó a tapar la fosa. Dice que pues aproximadamente al metro pues ya dejó de taparla, se recostó un rato. Pero la familia de Alfredo no cree que Wendy hubiera hecho esto sola. ¿Ustedes sospechaban también de Karime? Sí, porque no fue ella sola. Carlos insiste en que esa noche Wendy no pudo actuar sola, porque ese era un plan muy complejo para una sola persona. Él tenía como un 86, un 87, pesaba casi 90 kilos, él era... ¿Usted cree que Wendy sola no hubiera podido? No, imposible. Wendy es una persona de 1,67 m. Más o menos como 1,65 m, a la altura tuya aproximadamente. Pues no alcanzamos a entender cómo ella alcanza a arrastrar ese cuerpo con la contextura de ella, llegar hasta allí, hasta el pozo, empujar el peso de una persona de 1,80 m, porque pues a pesar de todo no era un tipo tan delgado, era un tipo un poco robusto, y empujarlo allí hasta el hueco en que ella dice que lo tiró. Además, la familia de Alfredo asegura que Karime nunca pudo explicar dónde y con quién estuvo la noche en que asesinaron a Alfredo. Sin embargo, Karime se defiende e insiste en que ella no tuvo nada que ver con la muerte de su cuñado. Ellos dicen que como nosotros andábamos juntas para arriba y para abajo, ellos dicen que yo vacilaba con él, ellos dicen muchas cosas que no son así. Entonces ellos dicen que yo soy cómplice y que yo ayudé a mi hermana. Pero yo no tengo nada que ocultarles. ¿Usted se considera inocente o culpable de la muerte de Alfredo Pombo? Me considero inocente y por eso no me he ido de este pueblo ni nada. Y por eso también di la cara allá en la fiscalía para que ellos me preguntaran todo lo que tenían para preguntarme. Así como de niñas y jóvenes, Wendy y Karime compartieron todo, esta vez estaban compartiendo la misma versión de los hechos. Pero la fiscalía no se quedó únicamente con estas dos versiones. Nuevamente interrogaron al obrero que cavó el hueco. El hombre dijo que Wendy le había pagado, pero que había sido Karime quien le había pedido guardar el secreto de la fosa que hizo en la casa de ellas. La familia de Alfredo asegura que un testigo vio que usted estaba con Wendy la noche de los hechos. Negativo. O sea, si ese testigo está, que lo traigan. Eso es lo que tienen que hacer. Si ese testigo está y tiene sus pruebas, que las traigan. Y que hagan todo el procedimiento que ellos quieran hacer.
Pero Olga Bernarda Bejarano Moreno, subdirectora del CTI en Atlántico, asegura que ellos no descansarán hasta comprobar que efectivamente solo Wendy participó en este crimen. No sabemos si hay la participación de algunas otras personas. De todas maneras, Alfredo tenía pues una contextura relativamente mediana, pero pues la estatura de Wendy no es una estatura ni una contextura para que de pronto ella solo hubiera podido realizar estas actuaciones delictivas. En su búsqueda de respuestas si Wendy actuó sola o no, las autoridades indagaron las posibles razones que llevaron a esta mujer a asesinar a su pareja. El motivo de eso es el dinero que él tiene. Sí. Ella la ambición, y como era una mujer que estaba por debajo de los recursos económicos, tenía aspiraciones de hacer su casa, una casa como ella lo manifestó, y la plática no la tenía. Carlos asegura que ese día Alfredo tenía un dinero listo para iniciar un negocio en Campeche, y Wendy lo sabía. Él ya tenía un capital amasado. Más o menos nosotros aquí los familiares tenemos un cálculo como entre 18 y 20 millones de pesos. La familia asegura que ese dinero nunca apareció, que seguramente terminó en las manos de Wendy y Karime. Muchas veces la necesidad, como dicen por ahí, tiene cara de hereje. Ellas vivían en unas condiciones muy precarias, ya. Ambas con criaturas, levantando niños, madres solteras. Entonces ellas vieron la cuestión más fácil con él. Pero Wendy aseguró ante la fiscalía que el plan para asesinar a Alfredo no tuvo nada que ver con el dinero. Ella me dijo que se entregaba ya porque tenía por su vida. Me dijo, sargento, la vida que yo vivía con ese señor no era vida. Y ese señor para mí era un martirio. Me comentó parte de la intimidad de ella. ¿Cómo qué cosas le comentó? Ella me dijo, sargento, en la cama se hacía lo que él dijera. Y aparte de que hacía lo que él dijera, él me colocaba un cuchillo en la garganta. Lo que él dijera, por donde él dijera y por donde él quisiera. También aseguró que Alfredo la había amenazado de muerte en varias oportunidades. O sea, cuando yo la vi a ella, yo le comenté de que porque ella hizo eso. Y ella llorando, solo llorando, me decía que ella lo había hecho por sus hijos. Yo lo hice por mis hijos, yo lo hice por mis hijos. Pese a estas razones, el crimen de Wendy quedó en el expediente como un asesinato premeditado y no el resultado de un momento de ira. Su juicio fue relativamente corto. Wendy fue condenada y por el delito de homicidio agravado. Ella ya aceptó los cargos y también pues todas las evidencias que fueron recolectadas por la policía judicial fueron vitales para que ella tomara conciencia y se entregara ante las autoridades. Wendy Cabezas fue trasladada a esta cárcel en Cúcuta, norte de Santander, donde pagará una condena de 29 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. Espera que en 1 o 2 años pueda acceder a la prisión domiciliaria, pues ella asegura que es madre soltera. Hoy estas dos familias intentan construir los pedazos que quedaron después de este huracán que pasó por sus vidas. Alfredo dejó un vacío grande entre su familia. ¿Extraña a Alfredo? Sí, lo extraño, claro, porque de todas maneras siempre fue una persona proba de buenos principios y todo. Y Wendy dejó toda una familia a la deriva. Yo siempre le pido a Dios que la guarde, que la perdone, que la bendiga en el momento, en el lugar donde ella esté, en cualquier momento. Y que a pesar de que ella esté allá y nosotros estemos aquí, siempre la tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Hace más de 20 años estas niñas compartían todo: juegos, ropa, alegría. Las cosas no cambiaron mucho cuando crecieron. Vivieron juntas, fueron felices. Ahora solo una de ellas está tras las rejas. Quedará en manos de las autoridades y esta tradición de compartir todo también aplicará para purgar la condena por el asesinato de Alfredo.